Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad, según los postulados de la teoría celular, que es una teoría que está perfectamente establecida y que aceptamos como correcta, todos los seres vivos estamos hechos de células. La célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos. En este vídeo vamos a hablar de las diferencias que hay entre los dos grandes tipos de células que existen, que son la organización celular de tipo procariota, que es esta que tenéis aquí en la parte izquierda, y la organización celular de tipo eucariota, que es esta que veis aquí a la derecha. Antes de hablar de las diferencias, comentar que en ambos casos, ambos tipos de células van a tener en común tres características importantes. Ambas tienen una membrana plasmática, ambas tienen un citoplasma y ambas tienen material genético. ¿Vale? Eso como similitudes. Y ahora vamos a ir comentando las diferencias que las distinguen. Empezamos hablando sobre el núcleo. Aquí en la parte izquierda, la célula procariota, decimos de ella que no tiene núcleo. Hay un material genético, que es esto que veis aquí, que está suelto en el citoplasma, y la zona del citoplasma en la que se encuentra el cromosoma, el material genético, le llamamos nucleoide. La palabra nucleoide significa falso núcleo. ¿Vale? Entonces, en los procariotas no hay un núcleo, hablamos de nucleoide, y de hecho la palabra procariota significa pro, significa antes, y carión significa núcleo. Así que procariota sería antes del núcleo, porque estas células, este tipo de células, que son las bacterias y las arqueobacterias, son las primeras en aparecer en la historia de la vida en la Tierra, y las células eucariotas son una evolución posterior. En las células eucariotas sí que vamos a encontrar un núcleo, que es este que veis aquí, que contiene el material genético. El núcleo está generalmente perfectamente definido, incluso puede haber más de un núcleo, y está separado del resto de la célula por una envoltura, por una membrana nuclear, que también se puede llamar carioteca, y la palabra eucariota significa significa bien, bueno, y carión significa núcleo. Así que eucariota significaría núcleo bien formado, núcleo bien definido. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera diferencia y una de las más importantes. Otra diferencia está en los cromosomas. En la célula procariota, que veis a la izquierda, vamos a tener generalmente un solo cromosoma circular. Aquí no se ve circular porque el cromosoma no debéis imaginar un círculo perfecto dentro de la célula. Imaginaos una molécula de ADN cerrada circularmente, pero que puede sufrir torsiones y enrollamientos y demás, ¿vale? Pero sería un cromosoma circular, mientras que en la célula eucariota vamos a encontrar múltiples cromosomas. El número de cromosomas va a depender del tipo de célula que estemos considerando y también del tipo de la especie de la que estemos hablando. Y esos cromosomas generalmente van a tener forma de bastón, ¿vale? Entonces los cromosomas de uno y otro tipo de organización celular también son diferentes. En cuanto a los orgánulos, en los procariotas no vamos a tener orgánulos membranosos. Sí que vamos a tener ribosomas, pero los ribosomas no son orgánulos membranosos. Los ribosomas son partículas, o se consideran orgánulos, pero no son membranosos, y son las partículas en las que se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, aquí no tenemos orgánulos membranosos. En los eucariotas, sin embargo, sí vamos a encontrar varios tipos de orgánulos membranosos, como por ejemplo el retículo endoplásmico, que lo hay de dos tipos, liso y rugoso. Es esto que rodea al núcleo, que veis aquí, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, puede haber centrosomas también. Si hablamos de células vegetales encontraríamos cloroplastos, en fin, va a haber distintos tipos de orgánulos con membrana, ¿vale? Aquí no hay orgánulos, aquí sí que los hay. Y los ribosomas, la célula eucariota también tiene ribosomas. Veis que hay una diferencia en cuanto a, pone aquí, procariotas ribosomas 70S y eucariotas ribosomas 80S. Esto de la S son unidades Svedberg. Y las unidades Svedberg lo que nos definen es la forma que tienen de comportarse durante un proceso de centrifugación los ribosomas. Si cogemos las células y rompemos las membranas y las centrifugamos, los ribosomas de procariotas y los eucariotas se comportan de forma diferente. Esto de los ribosomas 70S y 80S son unidades
unidades que se utilizan para caracterizar la sedimentación, la forma en que sedimentan los ribosomas, y la idea con la que os tenéis que quedar es que los ribosomas procariotas y eucariotas, que tienen la misma función en ambos casos, fabricar proteínas, son diferentes, ¿sí? En cuanto al origen y la complejidad, bueno, la célula procariota, los procariotas son mucho más simples y mucho más primitivos. Os he dicho hace un momento que son las primeras células que aparecen y aparecen aproximadamente hace unos 3.500 millones de años. Semana arriba, semana abajo. Mientras que los eucariotas, habíamos dicho que son células más complejas, son más evolucionadas, tardan más en aparecer y de hecho son una evolución de los procariotas. ¿Vale? Aparecen hace aproximadamente unos 1.500 millones de años. Reinos. ¿En qué reinos podemos encontrar células procariotas y células eucariotas? Bueno, pues las células procariotas las vamos a encontrar en el reino de las bacterias y en el reino de las arqueas. Mientras que las células eucariotas nos las vamos a encontrar en el reino de los protozoos, en los cromistas, en los hongos, en las plantas y en los animales. Seguramente todos los que estén viendo este vídeo, si estáis estudiando biología, habéis oído hablar del sistema de los 5 reinos, y aquí aparecen 7. Bueno, eso es porque hay, además del famoso sistema de los 5 reinos, también hay un sistema de 7 reinos, del que hablaremos en otro vídeo. Básicamente los procariotas son las bacterias y las arqueobacterias, ¿vale? Mientras que el resto de los seres vivos van a ser todos eucariotas. Siguiente diferencia, tamaño. Aquí tenemos dos dibujos, dos representaciones esquemáticas de las células y están al mismo tamaño, pero el tamaño es muy distinto, ¿vale? Muy distinto. La célula procariota, las bacterias y las arqueobacterias son mucho más pequeñas, bastante más pequeñas que las células eucariotas. No os fiéis de ver aquí los dibujos al mismo tamaño. Una célula eucariota va a tener un tamaño que varía entre los 0,1 y los 5 micrómetros, o sea, micras. Mientras que la célula eucariota tiene un tamaño que va desde las 10 micras a las 100 micras, o sea que la diferencia en tamaño es importante, ¿vale? Los eucariotas son mucho más grandes que los procariotas, lo cual tiene lógica porque estamos diciendo que son más complejos, que tienen orgánulos, que son más evolucionados, entonces necesitan más espacio para todas las cosas que tienen. Modo de vida. Todos los procariotas, todas las bacterias y todas las arqueobacterias van a ser organismos unicelulares, ¿vale? El organismo consta de una única célula. Sí es cierto que se pueden agrupar para formar colonias, pero no hay una especialización de funciones y decimos que los procariotas son unicelulares. Mientras que los organismos eucariotas, algunos son unicelulares. Existen algunas algas, algunos protozoos, que pueden ser y que son organismos unicelulares. Están hechos de una sola célula. Por ejemplo, pensad en un paramecio. Pero en los eucariotas también se puede producir una asociación de células que tengan un origen común y que estén especializadas en una función concreta para formar tejidos, y puede haber, y de hecho hay, organismos pluricelulares que están hechos de más de una célula. Por ejemplo, nosotros mismos, que tenemos millones y millones y millones de células distintas organizadas en tejidos. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos y sistemas. Bueno, de eso también hablaremos en próximos vídeos. Así que los procariotas unicelulares y los eucariotas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Reproducción. Bueno, los procariotas, al ser más simples y más primitivos, van a tener solamente reproducción asexual y por un mecanismo que se llama fisión binaria, en el que básicamente la bacteria se parte en dos y se originan dos nuevas células. Mientras que en las células eucariotas, que son más complicadas, tenemos los dos tipos de reproducción, sexual y asexual, y como hay un núcleo que contiene cromosomas, y es muy importante que las células hijas reciban la cantidad de material genético que tienen que recibir y demás, los procesos de división son mucho más complejos que la fisión binaria de los procariotas y básicamente son dos.
la mitosis y la meiosis. De esto hablaremos también en otro vídeo, pero podemos comentar que la mitosis es un tipo de división que se utiliza, por ejemplo, para regenerar tejidos o para el crecimiento, mientras que la meiosis es la división que da lugar a la formación de los gametos, ¿vale? De las células reproductivas, óvulos, espermatozoides, granos de polen y demás. Bueno, pues aquí os dejo un resumen de estas características que hemos estado viendo, que yo creo que son las más importantes para diferenciar procariotas de eucariotas. Si tenéis algo que comentar, nos dejáis abajo, en la caja de comentarios. Os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos. Chao.